Bien, buenos días. Vamos a comenzar el segundo día de jornada. Hoy vamos a pasar al tercer módulo. Hay poca gente, como se preveía. Hemos demorado un poco más el inicio, pero no podemos seguir esperando. Así que nos hemos reestructurado en la medida que hemos podido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar la ponencia de la profesora Carbonell. Luego vamos a ir a una ronda de preguntas. Luego de la ronda de preguntas vamos al break y ahí volvemos y continuamos con el módulo hasta el cierre. Esa va a ser la dinámica entonces. Voy a dejar con ustedes al moderador de este módulo, al defensor penal público, don Germán Echevarría. Ahí sí. Bien, buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al inicio de esta segunda sesión de las quintas jornadas chilotas de Derecho y nos corresponde iniciar la mañana de hoy con el módulo referido a garantías fundamentales y recursos. Tal como adelantó el magistrado Jaime Rojas, hay una pequeña variación en el programa. Vamos a comenzar con la exposición de la profesora Flavia Carbonell, quien se va a referir al tema sobre recursos como instrumento de corrección de errores. Ese módulo lo tenemos programado hasta las 11 de la mañana, ella va a hacer su exposición, luego la ronda de preguntas, hacemos el receso para el café y retomamos a continuación. Quiero brevemente presentarles a la profesora Flavia Carbonell. Ella es ampliamente conocida, ya nos acompañó en las jornadas anteriores. La profesora Carbonell es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, es magíster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid, es además doctora en Derecho por la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es adicionalmente coordinadora del programa de doctorado de la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por lo tanto, sin más prolegómenos, le damos la palabra a la profesora Carbonell. Bien, buenos días, muchas gracias. Quisiera agradecer sinceramente poder participar en estas quintas jornadas chilotas de Derecho. Muchas gracias a los organizadores por haberme vuelto a invitar. Yo quedé fascinada el año pasado y al expresar mi fascinación, ¿no? Parece que obtuve una nueva invitación, ¿no? Especialmente en la persona de Jaime Rojas, pero a todo el comité organizador y a las instituciones organizadoras. Bien. Sin más, voy a comenzar con la exposición, que el título de la ponencia es Recursos como instrumentos de corrección de errores, una mirada desde el debido proceso. Quisiera partir señalando que los discursos recientes sobre el debido proceso lo posicionan como la garantía de las garantías, una garantía compleja que se integra por múltiples manifestaciones específicas, ¿no? Y que es usada yo diría en el lenguaje de los juristas, de los litigantes y de los jueces, como un argumento invencible, ¿no? como un argumento ganador. La literatura del debido proceso incorpora a su vez de forma natural el derecho al recurso como uno de sus componentes privilegiados. Un proceso legal, un fair trial, se sostiene, no puede sino contener un derecho subjetivo de las personas que se sienten agraviadas o que consideran que se han transgredido una norma o no se han acreditado ciertos hechos, para que la decisión del tribunal de juicio, del tribunal de primera instancia, sea objeto de una nueva revisión por parte de un tribunal que en la literatura se llama tribunal de revisión, ¿no? Y también en algunos casos se llama tribunal de apelación o de corrección de errores. Por otra parte, la existencia de recursos se suele considerar como un mecanismo natural
de corrección de errores en los que pueda incurrir el juez. En tanto garantía para las partes o intervinientes en un proceso judicial, además se asume que la revisión y eventual corrección de estos errores debiese realizarse por un tribunal jerárquicamente superior, especialmente aquellas transgresiones que se consideren de cierta entidad. Y la razón preferida, y yo diría escasamente desarrollada, que se esgrime, es que este superior jerárquico cuenta con una mejor preparación, con un mejor conocimiento, son más sabios que los tribunales del juicio de instancia. Y en esta presentación yo querría proponer 3 puntos que divergen o al menos problematizan el panorama anterior. En primer lugar, no parece claro, desde el punto de vista teórico, que lo único que se juega en los recursos o medios de impugnación sea la corrección de errores, o que lo que se busca sea proteger esta correcta aplicación del derecho al caso concreto. Dicho de otra manera, los recursos podrían cumplir, y cumplen en los hechos, diversas funciones, y cuál sea la finalidad del recurso específico depende entonces de una decisión política o de diseño institucional. En segundo lugar, el derecho al recurso no es un derecho de la esencia del debido proceso, si se me permite la expresión, aunque yo no estoy segura qué quiere decir esto de derecho de la esencia, ¿ya? Y no lo es ni desde el punto de vista teórico-filosófico, vale decir, desde los fundamentos mismos del proceso, ni tampoco si uno analiza la regulación comparada e incluso si se sostiene una cierta interpretación plausible, creo yo, de nuestra propia legislación procesal y constitucional. En tercer lugar, como he intentado sugerir, el debido proceso se usa como un argumento de autoridad que muchas veces impide un debate argumentativo acerca de su extensión y su contenido, ¿no? Que en ese sentido opera como un arma arrojadiza en las palabras del profesor Letelier, pero por otra parte, este principio, diría yo, en tanto comienza a extender sus fronteras, ¿no? Se vulgariza porque esta invocación generalizada en realidad lo vacía de contenido, ¿no? Entonces yo diría que el tercer punto sería que una más saludable y eficaz lectura de la denominada garantía del debido proceso debiese tender, ¿no? Al menos en alguna medida a definir y no a difuminar sus contornos. Quiero decir, a delimitar y no a extender sus márgenes y a determinar cuál es la ventaja de denominar ahora todo bajo la cláusula debido proceso. En la literatura reciente, si uno ve, y yo diría también en el uso de los juristas y de los tribunales, pareciese ser que todo es ya debido proceso, y eso, creo yo, trae más problemas que soluciones. ¿Cuál es, por ejemplo, la importancia de emplear esta expresión frente a otras más humildes que consagra nuestra Constitución? Por ejemplo, bajo la formulación garantía de un procedimiento legalmente tramitado que como mandato al legislador debiese a su vez ser racional y justo, o en la misma disposición del 19 número 3, por todas conocidas, o por casi todas conocidas, las condiciones para desarrollar el derecho a la defensa o el juez imparcial predeterminado por la ley, ¿no? Entonces, hay problemas con esta, creo yo, sobreinflación garantista, que por una parte, cierta literatura asume que es una garantía que corre sola, ¿ya? Es decir, vale decir que es casi una garantía absoluta y que no hay otro bien jurídico u otro valor a perseguir en ese determinado escenario jurídico o procesal, y por otra parte, la multiplicación de los derechos implícitos que se dicen pertenecer a esta garantía, y al tacharlos de fundamental ocurre algo similar a lo que Daniela ayer señalaba, ¿no? Se elude la fundamentación de justificar cómo o desde dónde han sido estos derechos implícitos construidos. Y espero entonces que no se me malentienda, ¿no? Yo no estoy aquí planteando una postura antigarantista o escéptica, sino que más bien una propuesta de aclarar vía concreción e identificación del contenido del debido proceso, ¿no? Su campo de aplicación.
Entonces, estos 3 puntos podrían ahora simplificarse y reconducirse a las siguientes preguntas. Primero, ¿son los recursos simplemente un medio para corregir errores? Segundo, ¿debiese existir un derecho al recurso TUT-COR? Y tercero, ¿cuál es la ventaja de agrupar bajo la expresión debido proceso varias de las denominadas garantías judiciales? Y dado el tiempo, me dedicaré solo a las 2 primeras y podemos luego debatir acerca de la tercera. En primer lugar, entonces, ¿son los recursos simplemente un medio para corregir errores? Para abordar esta pregunta me haré brevemente cargo del concepto de error y en segundo lugar de la vinculación entre recursos y error. Etimológicamente la palabra error da cuenta de la falibilidad humana y que consiste al menos en parte en el quebrantamiento de ciertas reglas, reglas que podríamos denominar epistémicas, axiológicas o metodológicas. Aquel hierro se traduce en representaciones, creencias, afirmaciones o juicios falsos, en información falsa, y esto es importante desde el punto de vista procesal, en conceptos defectuosos o deficientes, o en comportamientos o acciones desviadas o incorrectas. En todos estos casos, ¿no?, desde el punto de vista del uso del lenguaje natural y de su etimología, el error parece presuponer, ¿no?, como contrapartida el no error, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Parece presuponer, y perdonen aquí la expresión, lo correcto. Por ejemplo, el juicio que denuncia un hierro en una decisión concreta surge del contraste que se hace de aquella con un parámetro de decisión correcta, vale decir, con una decisión que cumple ciertos estándares predefinidos. Y esto es importante después para determinar cuáles son estos parámetros, por ejemplo, cuando hablamos de error de hecho y de error de derecho. Vale decir, afirmar, por ejemplo, que una creencia o una conducta es errónea presupone la existencia de uno o más criterios desde los cuales se realiza este juicio de contraste y se afirma que aquella creencia o conducta es errónea. Ahora, desde el punto de vista jurídico, yo diría que el concepto de error parte de estas mismas dos características genéricas, la infalibilidad, la expresión de la infalibilidad y la suposición de un parámetro de lo no erróneo. Ya en el derecho romano se advertía que el error afectaba el juicio exacto sobre el significado de un acto y ello incidía en la voluntad de realización de aquel acto. Entonces, en el centro del concepto de error se encontraba la forma en que aquel viciaba, afectaba o eliminaba la voluntad, y los efectos que este error producía dependían bien del grado de incidencia del error en la voluntad del sujeto o bien del grado en que el derecho estuviese dispuesto a tolerar el error. Ya desde el derecho romano habían ciertos errores que se consideraban justos, ¿no? Y que por lo tanto eran excusables versus un error que se producía por una negligencia grave y que por tanto era inexcusable. Y como puede apreciarse claramente, y sobre todo para las civilistas o civilistas presentes en la sala, esta gramática romanista del error, que lo vincula con un defecto en el conocimiento o una anomalía en la formación de la voluntad, y que puede producir el efecto de viciar la voluntad o de tornar el acto ineficaz, de impedir la existencia jurídica del acto o de excluir la posibilidad de imputar un hecho delictivo a una persona, ¿no?, sobrevive hoy bajo distintas regulaciones positivas. Dentro, yo diría, de las categorías más usadas del error en las diversas áreas jurídicas, el mayor empleo recae en la distinción, como ya he señalado, o que se presenta como una dicotomía entre error de hecho y error de derecho. Esto es ampliamente conocido por los civilistas, y los civilistas además incluyen el concepto de ignorancia dentro del de error, y por ejemplo el error de hecho se dice que consiste en la ignorancia o en el falso concepto de una cosa, persona o acontecimiento, vale decir, en los hechos que constituyen el antecedente o supuesto fáctico de la regla jurídica. Y generalmente, diría yo, en el derecho, generalmente, tómenlo como
esta expresión se le atribuye cierto efecto exculpador o invalidante al error de hecho que tenga cierta entidad, y más bien no se le atribuye este efecto al error de derecho, a menos que el legislador imponga condiciones más rigurosas para atribuirle este efecto. Por ejemplo, también aprovechando que hay penalistas, en el derecho penal, el error o ignorancia sobre la significación jurídica de la conducta se denomina error de prohibición, y en ese sentido uno lo podría encuadrar en el error de derecho con efectos exculpantes. Ahora, más allá de la frontera del derecho civil y penal, está el error en el que pueden incurrir los funcionarios de los poderes del Estado. Un tipo de error, diría yo, institucional, si se me permite la expresión. Entonces, según lo que yo he dicho antes, podríamos hacer como una gran clasificación y tener por un lado un tipo de error que se usa como criterio de descargo en el derecho civil y el derecho penal, y otro tipo de error que se usa para significar un comportamiento defectuoso aplicables a funcionarios públicos, en este caso al juez o a funcionarios de la administración. ¿No? Entonces, en el primer caso, y no me voy a extender más en ello, ¿no?, como criterio de descargo, el error en lo acordado en materia civil o el error en lo cometido en materia penal actúa como, y aquí Jonathan Valenzuela habló sobre esto ayer, un mecanismo de defensa que resguarda la voluntad o considera la intencionalidad del sujeto para atribuir o no ciertas consecuencias jurídicas. Y en el derecho procesal y administrativo, por otro lado, el error se considera a la hora de analizar actos o decisiones, bien de quienes intervienen en el proceso judicial, o bien de quienes intervienen en la relación entre administración, en la relación con la administración, ¿no? Y así entonces se regula aquellos comportamientos viciados o incorrectos basados en información falsa que producen una distorsión del resultado del proceso judicial o de la relación administración-administrado, ¿no? Y aquí uno podría decir que importa un poco menos la voluntad de quien realice o quien incurra en este error, salvo ciertos casos obviamente, y le podríamos llamar entonces a este tipo de error en lo decidido. Una cuestión importante que debemos considerar y que hasta el momento no he dicho es que el derecho no se ocupa de todos los tipos de error, no le interesa todo tipo de error. En realidad, más bien selecciona los tipos de error, le asigna distinta gravedad y los regula en forma diversa. Así uno podría, simplemente para hacer un mini panorama, decir que en algunos casos lo gestiona o distribuye las consecuencias del error. En un segundo supuesto, reduce, elimina o revierte los actos erróneos. En un tercer lugar, usa técnicas para evitar o prevenir el error. Y en cuarto lugar, ¿no?, el derecho, o más bien un sistema jurídico espacio-temporalmente definido, tolera, asume o normaliza el error. Entonces, básicamente lo que he intentado hacer es que dentro del lenguaje natural el error, ¿no?, tiene dos características, ¿no?, falibilidad y un parámetro de contraste de no error. En el derecho, este error, por una parte, podría analizarse desde dos grandes categorías, un error como criterio de descargo y un error en el comportamiento, que hacen referencia respectivamente a error en materia civil, en lo acordado, error en materia penal, en lo cometido, y a su vez el error en el como comportamiento defectuoso equivale al error en lo decidido por la administración o por el juez. Y un siguiente paso entonces es considerar cómo este error adquiere cierta particularidad dentro de un proceso judicial, ¿no? Y cuando se habla del error en el proceso, proceso judicial, suele pensarse de inmediato en el error judicial. Ahora, no voy a entrar en ello acá, pero sin embargo resulta plausible pensar que en una noción mucho más amplia del error, que incluya también el de aquellos que intervienen en el proceso y que a veces el legislador le otorga cierto efecto jurídico y otras veces no le otorga y no permite ni siquiera corregirlo.
Aunque no es estrictamente necesario, preferiría dar un concepto de proceso judicial, ¿no?, porque me sirve para los efectos de la argumentación, como un mecanismo institucional de toma de decisiones constituido por un sistema de reglas que tiene por finalidad resolver conforme a derecho un conflicto de relevancia jurídica, y esta es la parte que más me interesa, en un contexto de incertidumbre fáctica y de indeterminación normativa, ¿no? También uno podría intentar una definición de proceso judicial, ¿no?, como marco para el ejercicio de la jurisdicción, y eso nos llevaría a adoptar una cierta noción de jurisdicción, pero eso da para otros debates. ¿Por qué quiero destacar el contexto de incertidumbre fáctica y de indeterminación jurídica en el que se desenvuelve el ejercicio de la jurisdicción? Porque por un lado, parte central del proceso, como ya ha quedado de manifiesto en estas jornadas, consiste en adoptar una decisión acerca de la verdad de la hipótesis del demandante o de la acusación en su caso, en un contexto donde hay incertidumbre sobre los hechos. Y es precisamente porque hay incertidumbre sobre los hechos, ¿no?, que se regula, ¿no?, la actividad probatoria de inclusión de información y evidencias, la valoración de aquellas pruebas y la determinación de la suficiencia probatoria o aplicación y superación del estándar de prueba. Por otro lado, ¿cuáles son estos hechos que requieren ser probados? Bueno, son aquellos que constituyen una instancia del supuesto de hecho genérico que está descrito con mayor o menor precisión en el antecedente de la norma jurídica aplicable. Entonces, ¿no?, esta operación consiste en determinar si los hechos que han resultado probados, para usar las palabras del profesor Valenzuela, está probado que P, son o no subsumibles en el supuesto de hecho descrito por la norma. Y la indeterminación, en concreto, se da precisamente cuando, frente al caso, no se conoce con exactitud si aquel se encuentra o no comprendido en aquella descripción fáctica. Y a su turno, esta operación de subsunción o de calificación jurídica requiere haber adoptado previamente una decisión interpretativa respecto al significado de estos textos de las fuentes del derecho, ¿no? Y aquí, obviamente, está también la parte de la indeterminación normativa. Entonces, existiendo incertidumbre fáctica e indeterminación jurídica en este escenario procesal, no es difícil advertir la latencia de la posibilidad de errar. Ahora, una forma de aproximarse al error judicial es precisamente identificar cuáles han sido los distintos criterios utilizados para su estudio. Hay muchos, yo solamente voy a referirme a dos. En primer lugar, uno que es favorito, yo diría, de la dogmática procesalista, que es aquel que distingue entre error in procedendo e error in judicando, para significar que uno de los errores se produce durante la tramitación del juicio, vale decir, hay un error en la actividad o en el cumplimiento de ciertas reglas formales o de procedimiento, y a ese se le llama improcedendo, y el otro, error en la decisión o error en el juicio o en el cumplimiento de las leyes sustantivas según la literatura que se siga. Ahora, más interesante me parece otro criterio que ya ha aparecido en esta presentación y que gruesamente se denomina error de hecho y error de derecho. Yo propongo, y lo han hecho así otros autores, más bien reconducir esta clasificación a aquella que atiende al tipo de premisa o enunciado que se ve afectado por el error, ¿no? Entonces yo diría, es más fácil decir que el error se produce en la formulación de la premisa fáctica y en la formulación de la premisa normativa, ¿no? Y esto permite no dejar el error de hecho y el de derecho en una gran en una expresión grande donde cabrían distintos tipos de errores, pero que a su vez no son identificados con precisión.
Entonces, tratándose de la premisa fáctica, uno podría subdistinguir tipos de error y que voy a hacer aquí vinculaciones con muchas de las cuestiones que se han debatido en estas jornadas. En primer lugar, ¿no? Un error en la formulación de la premisa fáctica puede significar simplemente afirmar como verdadero aquello que es falso, ¿no? O viceversa, dar por establecido o probado un hecho que no existió o que no existió en la forma en que se afirma. En segundo lugar, admitir prueba inadmisible, por ejemplo, ilícita, irrelevante, impertinente, inoportuna, excesiva, vulnerando requisitos de forma, etcétera, o viceversa. En tercer lugar, y esto debo confesarle al profesor Duche que lo puse después de haberlo escuchado en Valdivia y ayer, un error en la práctica de la prueba o en las condiciones que el ordenamiento jurídico exige para practicar una prueba. Yo creo que esto quedó claro de la exposición del profesor Duche respecto a los defectos en la práctica del reconocimiento ocular. En cuarto lugar, y aquí también me tomo de otras ponencias, eso es lo bueno de estar aquí al final, una construcción deficiente de las inferencias probatorias. Y aquí para hacerle también honor al profesor González Lagier, una inferencia probatoria deficiente, por ejemplo, podría ser aquella que haga uso de una máxima de la experiencia, ¿no? Que no tenga un sustento o no tenga suficiente fuerza o no tenga un sustento en una generalización empírica o que sea producto de prejuicios. U otro error en una inferencia probatoria de tipo interpretativo podría ser hacer uso de un concepto como enlace de la inferencia que sea extravagante o ajeno a aquella comunidad jurídica. En quinto lugar, podrían haber otros defectos en la valoración de la prueba, y aquí me tomo de lo que decía Daniela también ayer, ¿no? Valoración de la prueba respecto de la cual se proceda con ciertos sesgos, o por ejemplo, y esto ya no lo decía la Daniela, pero ignorar algún medio probatorio puesto a disposición por las partes en conocimiento del juez, o incurrir en contradicciones en la valoración. Y en sexto lugar, podría haber un error que afecta la formulación de la premisa fáctica que recaiga en la identificación o aplicación del estándar de prueba. ¿Ya? Algunas de estas en el lenguaje impugnatorio procesal se subsumen, no con tanta claridad, bajo la expresión infracción a las leyes reguladoras de la prueba. ¿Ya? Ahora, en la premisa normativa, al formularla, también el juez podría incurrir en una serie de errores, ¿ya? Por ejemplo, un primer error podría ser simplemente la ignorancia del derecho con las salvedades que he dicho de que existe una distinción conceptual entre ignorancia y error, pero que hay cierta literatura, sobre todo la dogmática civil, que tienden a tratarlas de manera uniforme. En segundo lugar, problemas en la identificación de los textos de las fuentes del derecho. Un autor, Malen, por ejemplo, dice identificar una disposición que haya sido derogada. En tercer lugar, defectos en la interpretación. ¿En qué podría consistir esto? Bueno, aquí sería también para otra exposición, pero podría consistir, por ejemplo, en el empleo de un argumento interpretativo ajeno, también nuevamente extravagante, a aquellos que generalmente o regularmente son admisibles y usados en una determinada comunidad jurídica, o un defecto en la interpretación podría consistir en el mal uso, ¿no? De un argumento que tenga una determinada forma técnica de producción, por ejemplo, una mala construcción de un argumento analógico o de reducción al absurdo. En cuarto lugar, y esto no estoy tan segura que esto requeriría mayor profundización, puede ser un error en aquellos que cometa el juez en la formulación de la premisa normativa, que se relacione con la identificación y solución de lagunas y contradicciones. Esto lo podemos conversar después, pero habría que hacer muchas precisiones para abordar este punto.
Una equivocada calificación jurídica. Yo sé que hay bastante discusión si la calificación jurídica es una cuestión, forma parte de la quaestio facti o de la quaestio iuris. Aquí me lo voy a también saltar, pero podríamos efectivamente entrar en esta discusión. Un error en la determinación de las consecuencias jurídicas, ¿no? por atribuir una consecuencia jurídica no prevista por el legislador, o en los casos en que hay un cierto rango de determinación de esa consecuencia, como por ejemplo la individualización de la pena por el juez penal, ¿no? Algún error en esos márgenes. Vulneraciones o infracciones de garantías procesales consagradas en el ordenamiento jurídico. Nuestro recurso de nulidad tiene una causal expresa, ¿no? que asigna una importancia capital a este tipo de error de derecho. Error en la determinación de la carga de la prueba o vulneración de las reglas de la carga de la prueba, y de esto habló ayer también la profesora Fernández. Error en cuanto a la extensión de la competencia del juez, por ejemplo, un juez que falla ultra petita, ¿no? O que infringe el deber de congruencia entre la demanda o las peticiones de las partes y el fallo, o entre la acusación y el fallo respectivamente. Y finalmente uno podría pensar en un error amplio, que era lo que le preocupaba al profesor Navas, de falta de fundamentación o motivación. Entonces, todo esto podría denominarse error en la formulación de la premisa normativa, y que nosotros solemos usar una expresión única que es error de derecho. Bueno, hay otras clasificaciones que me las voy a saltar, y voy a decir entonces ahora algo sobre cuáles son las finalidades de los mecanismos de impugnación procesales. Yo pienso que en la base de una teoría general de la impugnación de las decisiones judiciales tendría que estar la respuesta, que muchas veces es obviada en la literatura, por la justificación de estos mecanismos, ¿no? Y si no es obviada, es superficialmente tratada. En otras palabras, una teoría de la impugnación debiese dar cuenta de cuál es la finalidad, que sea común o sea particular a un tipo de recurso procesal como medio para atacar, controvertir o refutar una decisión judicial, al tiempo que esta teoría debiese hacerse cargo de cómo un determinado diseño del proceso judicial, de este sistema de adjudicación, resuelve las tensiones entre diferentes valores y fines a la hora de enfrentar el error judicial, ¿no? Como ya he adelantado, hay gran parte de la literatura que dice que la única o la principal función del sistema recursivo es corregir los errores judiciales. Y esta concepción se entrecruza, como ya también he dicho, con una estructura jerárquica comúnmente compartida por diversos sistemas procesales, que suele tener esta organización judicial. Y entonces se produce una especie de naturalización, ¿no? O consideración positiva del hecho de que la reconsideración o revisión de la decisión del inferior, con el objeto de corregir estos errores, se realice por un tribunal jerárquicamente superior. Pero básicamente yo diría que este tipo de afirmaciones requerirían un análisis un poco más detallado. No me da tiempo para ingresar en todas estas finalidades atribuibles a los sistemas recursivos, pero yo podría distinguir y ofrecerles las siguientes. Entonces, en primer lugar, los recursos tienen como finalidad corregir errores. Ahora, esta finalidad tiene que venir de la mano con el análisis de los presupuestos sobre los cuales se asienta, ¿ya? Corregir errores. Cuando la corrección de errores es por un tribunal superior jerárquico, hay que determinar, ¿no? También fue dicho esto en 2 exposiciones ayer, ¿no? Cómo fundamentar esta superioridad epistemológica o epistémica de la que gozaría el Tribunal Superior, o en su caso, cómo la colegialidad, que también este es un argumento usualmente utilizado, garantizaría o maximizaría la posibilidad de acierto, vale decir, la posibilidad de corregir errores. También tendría que justificarse la superioridad de preparación y experiencia de los tribunales superiores de justicia. Y finalmente, una cuestión no menor, ¿no?
¿Cuál es la posibilidad o cuál es la tesis que hay detrás sobre la posibilidad efectiva de que se pueda producir la corrección del error? Vale decir que la sentencia dictada por el Tribunal Superior no sea a su vez errónea. ¿Ya? En segundo lugar, una segunda finalidad podría ser simplemente la posibilidad de activar, no de corregir errores, ¿no?, sino de activar una segunda opinión sobre un asunto que admite diversas decisiones, ¿no? Esto podría verse específicamente cuando se trata de recursos que activan una doble instancia, ¿no?, y que habilitan al tribunal para corregir y revisar hechos y derecho, ¿no? Entonces, no es que quiera que se corrijan los errores necesariamente, o sea, no se necesita ni siquiera invocar un error, de hecho, en algunos casos basta con invocar un agravio, ¿no?, sino que activar una segunda opinión, ¿ya? En tercer lugar, una finalidad podría ser prevenir ciertos errores, vale decir, consagrar un recurso, ¿no?, como mecanismo para que la decisión del tribunal inferior se haga evitando que el superior la revoque o la anule. En cuarto lugar, y esto es específico de ciertos tipos de recursos, ¿no?, y también sale bastante en la literatura inglesa, los recursos podrían estar destinados a clarificar y desarrollar el derecho y, en otra variante, a uniformar la interpretación y aplicación del mismo. Entonces, es un gran debate, yo diría, en nuestro ordenamiento jurídico. Se ha debatido a propósito del recurso de casación y se ha debatido también con relación a en ciernes, y aún en ciernes, y parece que va a mantenerse en ciernes, reforma procesal civil, etcétera, ¿no? Hay muchas otras, por ejemplo, también algunos dicen que la finalidad de los recursos es satisfacer un interés público que otorgue confianza y seguridad de los ciudadanos en lo decidido por la autoridad judicial, ¿ah?, y satisfacer un interés privado que consiste en aminorar el sentimiento de agravio o injusticia de quien no ha obtenido en juicio. Y por otra parte, junto con determinar que hay distintas finalidades a las cuales pueden estar destinadas la consagración de recursos, hay que ver cuáles son los otros valores en juegos frente a este valor que parece preferente, que es la corrección del error. Entonces, aquí, simplemente como valores o bienes jurídicos, yo voy a mencionar algunos que seguramente ustedes también ya conocen. ¿Cuál es el costo de la corrección del error? Esto no es una cuestión menor, ¿ya? Un derecho al recurso tiene que estar también incardinado en la discusión sobre cuánto cuesta corregirlo y dónde ponemos el dinero. Si ponemos el dinero en mejorar la decisión del tribunal de instancia, ¿no?, y fortalecemos allí, ¿no?, esta garantía de correcta aplicación del derecho, o si ya lo derivamos al superior jerárquico. La cuestión de la deferencia al juez de instancia también es otro valor que está en juego a la hora de diseñar un sistema recursivo. La duración del proceso y la oportunidad de la decisión es otra cuestión, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, segundo, debiese existir un derecho al recurso tut court. Un intento de respuesta pasaría por decir qué se entiende por derecho al recurso. No es que esto sea... Yo no he encontrado tantas definiciones, he encontrado algunas enredadas que no he comprendido bien, entonces yo simplemente voy a proponer una que es sencillota, podrían decir, pero para los efectos de esta exposición vale. Por derecho al recurso entenderé la facultad de una persona que es parte o interesada en un proceso judicial de solicitar la revisión de la sentencia que le pone término ante otro juez. Obviamente aquí hay muchas cosas que podríamos discutir, pero simplemente quiero decirles que esta definición es intencionadamente amplia, precisamente por lo que acabo de señalar, ¿no? Si los recursos no tienen ni debiesen tener como único propósito la corrección del error judicial, si no es tan claro que que deba ser el superior jerárquico el que realice la revisión, si tampoco está claro a cuánto debiese extenderse esta revisión, si debiese ser una revisión íntegra y si no, digamos, no satisfaría este derecho al recurso, entonces me parece que una definición así es un
un primer escalón para comenzar a discutir. Quisiera decir también, insistir, y ya voy terminando, que la pregunta esta que yo hice es sobre lo que debiese ser, ¿no? Dice, debiese existir un derecho al recurso tout court. Entonces, algunos me dirán, bueno, pero esto es un ejercicio filosófico, teórico, y tú no tomas nunca postura. Bueno, yo ahora quisiera entonces decir o dar mi lectura sobre la existencia o no del derecho al recurso en nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de derecho al recurso que he propuesto aquí. Yo diría que desde el punto de vista del derecho procesal penal, es casi, diría yo, indiscutido hoy que existe un derecho al recurso y que se encuentra consagrado no explícitamente en nuestra Constitución, sino que más bien en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Así, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2, ¿no?, que se refiere específicamente a las garantías para las personas inculpadas de un delito. Esto, el número 1, como ustedes saben, es una cláusula de aplicación general. El número 2 se refiere a las personas inculpadas de un delito. En su letra H consagra lo siguiente: derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Y por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.5, dispone, y aquí leo, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos, no habla de recurso directamente, pero sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Vale decir, en materia penal existe un derecho al recurso actualmente, ¿no? Y es más, existe un recurso específico que ustedes todos conocen que responde a esta garantía y que es el recurso de nulidad. Después podemos ver si cumple o no expectativas, estándares internacionales, etcétera, que habría que predefinir. Pero fuera del ámbito penal, yo me atrevería a decir que su existencia, la existencia de un derecho al recurso tout court, no tiene un sustento normativo claro, ¿no? Pese a que hay jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos o a veces Tribunal Constitucional que intentan ir en este sentido, yo diría que no existe, y no sé tampoco si debiese existir, un derecho al recurso general en ámbitos no penales. Además, si uno tomase, bueno, pero es que lo dijo tal tribunal, nos llevaría esa discusión a otras latitudes que básicamente se refieren a cuál es el valor del precedente en el sistema, en nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, ya dije, mi respuesta a la pregunta es una negativa. Si debiese existir, yo diría, soy favorable a responderla negativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he dicho varias de estas cuestiones, pero a la hora de fijar un mecanismo recursivo uno debiese integrar diversos elementos o tener en consideración diversos elementos. Y aquí, para sintetizar lo que he dicho, en primer lugar, una cierta noción de jerarquía, ¿no? Jerarquía judicial. O sea, ¿en qué medida, esta sería la pregunta, la revisión por un tribunal superior jerárquico garantizaría una mayor racionalidad epistemológica o un mayor conocimiento, ¿no? O, por otra parte, también cierta literatura dicen que esto es simplemente un mecanismo de control, e incluso algunos hablan de un autoritarismo del superior jerárquico, ¿ya? En segundo lugar, ¿no?, es importante definir el tipo de revisión parcial o íntegra que sea adecuado, eficiente o coherente con el diseño del proceso de instancia, ¿no? En el ejemplo para tomar la ponencia de la profesora Catino, del rol de la inmediación y la posibilidad de corregir o no la decisión sobre los hechos por un tribunal que no ha tenido acceso presencial, algo también habló la profesora Mercedes Fernández, ¿no?, que no ha tenido acceso a las pruebas rendidas en juicio oral. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo asignamos un valor mayor o menor a esta inmediación con relación a la revisión de los hechos? En tercer lugar,
¿no? La calidad del proceso de primera instancia debe ser un antecedente a tener en cuenta para contar o no con un mecanismo de impugnación. La decisión, podría decirse, es aquella de, ya lo he dicho, dónde invertir los recursos económicos. Y finalmente, aunque debió haber partido quizás la presentación por esto, la pregunta por la finalidad del proceso, ¿vale? Es decir, qué es lo que se quiere asegurar con esta herramienta y cuál es la forma de hacerlo. Muchas gracias por la atención. Bien, muchas gracias, profesora, por su exposición. Tenemos tiempo para las preguntas, así es que propongo que las vayamos planteando una a una y le damos la oportunidad a la profesora de irlas respondiendo. Aló. Buenos días, profesora. Respecto de la ponencia, hay varios temas bastante interesantes. ¿Para qué es el recurso? ¿Es para el caso concreto, para la uniformidad de las leyes? ¿Cuál es la relación con el debido proceso? Sobre ese punto, en nuestro sistema tenemos situaciones de orden práctico que dicen relación con qué es el error de hecho respecto del recurso de nulidad, por ejemplo, en el proceso penal. Cuando uno tiene cortes de apelaciones con varias salas, que ninguna de las salas es especializada y por lo tanto la misma situación fáctica en una sala es error, en la sala de al lado no es error, significa que se va resolviendo caso a caso. Por lo tanto, ¿cómo seguimos ahí? ¿Cuál es el debido proceso? Porque el debido proceso va a ser bien en la sala 1 y no va a ser debido proceso porque va a haber un error en la sala de al lado. ¿Cómo solucionamos ese tema en esa interpretación? Y sobre el mismo punto, respecto de la Corte Suprema, si lo que buscamos es una uniformidad, y por ejemplo voy a plantear el caso, hasta marzo del año 2016 el tema de droga no requería pureza, ahora 3.2, que es la votación habitual de la Corte Suprema, 3.2 es ilegal si no hay pureza y hay una infracción al debido proceso. Si sale uno de los ministros de los tres e ingresa un abogado integrante, ya sí es debido proceso el que no tenga pureza la droga. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos el tema de que la manera de redactar cuando está su excelencia Miller en los recursos que debieran ser caso al concreto es esto es debido proceso, esto es la falta de pureza de droga es infracción al debido proceso, pero cuando la votación es al revés, no hay infracción al debido proceso. Por lo tanto, Miller cuando va resolviendo no va resolviendo como caso a caso, sino que lo va resolviendo como si fuera la situación general. Entonces, ahí, para los fines del proceso, queda este problema que me parece que es un poco práctico, pero que dice relación con la teoría de lo que debiera ser un recurso procesal. Sí, muchas gracias por su pregunta. Lo que usted señala dice relación, creo yo, con dos cuestiones, ¿no? Una, con la incertidumbre fáctica y la indeterminación normativa que yo puse como telón de fondo de todo proceso judicial, incluso de la instancia procesal recursiva, diría yo. Y en segundo lugar, usted toca el punto sobre cuál es el efecto, bueno, no lo dice tal cual, ¿no? Pero cuál es el efecto para un propio tribunal de respetar aquello que ya ha sido decidido, o cómo se da la disonancia en un mismo tribunal, en distintas salas, sobre la interpretación fáctica. Usted ha hecho referencia a la interpretación fáctica, pero perfectamente podríamos extenderlo a la indeterminación normativa, a la interpretación de las normas. Distintas interpretaciones sobre el derecho, distintas interpretaciones sobre los hechos. Y además, en lo que usted ha señalado, hay distintas interpretaciones sobre el derecho, en el sentido de que hay una distinta concepción sobre lo que es debido proceso, si lo he entendido bien. Entonces, yo diría que parte de esta inquietud que usted tiene y de esta desazón es indisoluble. Quiero decir,
uno podría pensar que lo único que, yo lo creo así, puede garantizar un sistema judicial, y de algo de lo que no hablé pero que me ha interesado, es una definitividad de la decisión judicial. Vale decir que el sistema en algún punto decide clausurar el debate y empieza a considerar irrelevante los errores que puedan subsistir, desde el punto de vista del sistema, quiero decir, ¿ya? Cuando ya no se agotan todas las instancias de revisión, el sistema asume por otras razones, ¿no? Y básicamente algunas asociadas a la seguridad jurídica, otras a que esto no puede extenderse eternamente, etcétera. El sistema asume que la decisión va a ser aquella a la que se le va a asignar esas consecuencias jurídicas y no vuelve a discutir sobre si es errónea o no. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es qué hacemos con tribunales superiores de justicia, ya sea cortes de apelaciones o cortes supremas, que tienen distintas formas de enfrentar el análisis de los hechos o del derecho, ¿no? Del derecho en el caso claramente de la Corte Suprema, aunque esto también ha sido discutido. Bueno, yo diría que aquí no hay mucho que hacer. El control, si ya no se admite un control jurisdiccional sobre ese debido proceso, hay otros mecanismos externos de control, como la crítica académica y ciudadana a determinadas decisiones. O sea, yo sinceramente creo que esto es difícil, y por otra parte esto se ve aún más complejizado por la idea que uno tenga de una correcta, por ejemplo, interpretación del derecho. Eso depende de la teoría de la interpretación que se asuma, de cuán escéptica o menos escéptica sea, de la posibilidad de afirmar o no la existencia de una única respuesta correcta. Lo que sí podría decir es que me parece que como criterio general de racionalidad, exista o no una regla clara de precedente, un propio tribunal al menos debiese asumir, ¿no? Generalizar hacia el futuro sus decisiones, ¿no? Y esto se conoce como autoprecedente. Al menos ahí debiésemos estar. Y con respecto al rol uniformador o no, o sea, si cumple o no una función nomofiláctica la Corte Suprema, yo creo que esto es súper discutido. Lo único que quiero decir es que el argumento de la independencia judicial es insuficiente para explicar un libertinaje interpretativo, y que en principio me parecería que la uniformación debiese ser el rol de un tribunal supremo. Bien, había una pregunta al profesor Valenzuela, la profesora Catino. Muchas gracias. Profesora Fernández. Sí, ya. muy rápido. Muchas gracias, Flavia, por tu intervención. Me ha gustado muchísimo tu rigor analítico. Me ha encantado, no te había escuchado nunca y me ha gustado muchísimo la presentación, cómo has distinguido los distintos tipos de error, y me parece muy sugerente. Bueno, aquí hay trabajo para muchísimos años, desde luego. Has comentado al principio, si entendí bien, que el derecho no se ocupa de todos los tipos de error. Es decir, hay como una especie de selección acerca de qué errores nos interesan y cuáles motivan al legislador a establecer mecanismos de impugnación para darle solución. Entonces, mi pregunta va en el sentido de saber cuál es tu opinión acerca de cuáles deberían ser los criterios para la selección de los errores relevantes. Y en la línea también de lo que comentaba ayer al hilo de la intervención de la profesora Catino, en relación con la conveniencia de soportar en el sistema penal los errores cometidos en sentencias absolutorias en primera instancia. Y es que si nos ceñimos al texto del Pacto Internacional que citabas antes, al 14.5 del Pacto Internacional, exclusivamente existiría ese derecho para quien ha sido condenado y dejaría, digamos, como derecho de mera configuración legal, es decir, en las manos del legislador ordinario,
el establecer algún tipo de recurso frente a las sentencias absolutorias. En el caso español, ya comentaba ayer que tanto el Tribunal Constitucional como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la última reforma que tuvo lugar en el año 2015, de alguna manera devalúan el recurso de apelación frente a sentencias absolutorias, porque prácticamente se cierra la puerta, por aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a revisar una sentencia que es absolutoria que se ha dictado con inmediación del Tribunal de Primera Instancia, y por tanto asumimos que podemos estar ante una sentencia errónea, pero solamente en los casos en los que el error se ponga de manifiesto por una inadecuada y razonable motivación, estamos dispuestos a reabrir ese caso. Mi pregunta va en ese sentido. Yo no sé hasta qué punto podríamos decir que hay un derecho incluido en el debido proceso, y con eso también enlazo con ese tercer punto que dejabas para la discusión y que me parece absolutamente sugerente y que te invito a que desarrolles ahora, si existiría algún derecho a obtener una resolución de fondo que sea correspondiente con la realidad de los hechos, es decir, desempolvar un poco la teoría concreta de la acción procesal y ver hasta qué punto podría justificar que se debiera establecer algún mecanismo de impugnación frente a esas sentencias absolutorias erróneas. Nada más, muchas gracias y enhorabuena de nuevo, me ha gustado muchísimo. Vamos a hacer todas las preguntas para... Las vamos a agrupar. Había una pregunta de la profesora Catino. Gracias, también te felicito, Flavia, muy interesante y sugerente, deja pensando en muchas cosas. Y simplemente quisiera pedirte profundizar, si es posible, en tu descarte o rechazo de la distinción clásica de error in procedendo y error in judicando, porque me queda la duda de si es posible clasificar en la distinción que en cambio tú defendiste entre error de hecho y error de derecho, incluso los tipos de error que tú mencionaste, por ejemplo el error en la determinación de la competencia del tribunal, si bien, digamos, es un error de derecho, pero no es un error que incida en la determinación de la premisa normativa. Entonces, no sé, digamos, o tal vez el problema es con esa formulación de error de derecho como equivalente a formulación en la premisa normativa. Eso, gracias. Profesor Valenzuela. Gracias. Luego, profesor Duche. ¿Ah? Sí, no, le damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Flavia, por la exposición. Yo había tenido acceso a información privilegiada, un trabajo que es más amplio de la profesora Carbonell sobre este tema, y esta es una sección que yo creo que es particularmente atractiva del trabajo. Hay dos cosas que creo que podrían quizá tocarse con alguna mayor intensidad. No sé si esto es posible, pero solo pregunto. La primera es relativa al modo de conceptualizar recursos una vez se ha revisado la concepción de error. Es decir, habiendo revisado la concepción de error, pareciera que la noción de recurso se dirige ya no tiene esta formalidad dirigida a la decisión de la sentencia, sino que se dirige a las decisiones. Si eso es así, entonces la mera noción de recurso cuestiona a la noción de inmutabilidad y eso cuestiona a su vez a la noción de cosa juzgada, y eso, mayores felicitaciones para la profesora Carbonell, porque ahora tampoco hay cosa juzgada ni esas distinciones, cosa juzgada material ni formal, por ejemplo, ¿no? Eso quisiera saber si ese es un camino posible. Y el segundo, en la exposición todavía creo que se asume que se puede distinguir con cierta tranquilidad entre errores de derecho y errores de hecho, pero en la misma, en un sentido en el que tomaste la palabra error, en uno de ellos, el error siempre supone, tú decías, una contrastación, o sea, supone, y esa contrastación en realidad lo que muestra es el reconocimiento de la infracción de un tipo de regla de comportamiento. Sí, o sea, siempre el error, sea de hecho o de derecho, entonces uno diría, quizá la distinción error de derecho y de hecho en esta visión tampoco sobrevive. Hay una última pregunta del profesor Mauricio Duche. Se conecta bastante con lo que te preguntaba Mercedes.
Yo estoy completamente de acuerdo con la tesis de fondo en materia de recursos. O sea, y diría más fuerte, tú lo planteas como debiese, no hay nomás. O sea, es como juicio descriptivo, evidentemente los tratados internacionales contemplan solo un recurso en materia penal y un recurso acotado al acusado sin perjuicio de que el legislador pudiera quizás dar más, digamos. Y no es claro tampoco en nuestra Constitución. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo contigo desde ese punto de vista. Lo que no entiendo, y tal vez el tema que no tocaste, es un cierto temor o una cierta escepticismo ocupar el debido proceso, y marcaste una cierta preferencia por nuestra cláusula del proceso legalmente tramitado y el justo racional procedimiento, que yo creo en Chile ha sido el problema. O sea, el problema que tú describes de vulgarización de las garantías y extensión indeterminada tiene que ver con esta cláusula que, entre otras cosas, ha permitido la lectura de que todo lo que señala la ley es garantía, y por tanto la garantía muchas veces se ha transformado en forma, y pequeñas infracciones, ¿cierto?, a formas legales se transforman en argumentos garantías, ¿cierto?, que van mucho, sin preguntarse si efectivamente se afectó una cuestión de fondo, ¿cierto?, o la idea justo racional del procedimiento es igual o más ambigua que creo hoy día el debido proceso, porque por último el debido proceso, ¿cierto?, como noción genérica tiene, pero cuando uno se pregunta, bueno, vas a los tratados internacionales, tienen unos listados relativamente acotados, desarrollados por la jurisprudencia, con toda la indeterminación de algunos conceptos, ¿cierto?, y cómo se establece en el caso específico, pero digamos, esta parte, yo le tengo menos miedo al debido proceso, y encuentro que en el caso chileno, el problema que tú identificas viene de la tradición de esta cláusula, no viene de la tradición del debido proceso. Lo que pasa es que esta cultura de esta cláusula se ha transformado ahora en la cultura del debido proceso, que es expandir y tratar, digamos, entender el debido proceso como algo perfecto. O sea, que los sistemas judiciales, si cometen un error, cualesquiera que sea y con cualquier impacto, es un problema de garantía. Bueno, pero esto es lo que no tocaste, y no sé si lo puedes tocar, pero te lo sugiero, y por último después terminamos conversando en el café. Muchísimas gracias por todas las preguntas. No sé si seré capaz de abordarlas, pero por lo menos intentaré, ¿no? Haré un esfuerzo. Mercedes, muchas gracias. Que el legislador no se preocupa de todos los tipos de error. Yo me imagino que eso es un poco claro para todos. En materia de la dogmática procesal, por ejemplo, a propósito de la nulidad procesal, señala que tiene que ser un error de trascendencia. Bueno, eso todo es un error trascendente, dice, ¿no? O que sea solo subsanable con la invalidación del acto o fallo, dependiendo del caso. Entonces, se preocupa de errores de cierta entidad. También en materia recursiva hay ciertos errores que les da menos valor y simplemente permite, por ejemplo, aclarar, rectificar o enmendar, como el recurso que nosotros tenemos en ese sentido. Entonces, me parece interesante que el proceso no se ocupe de todos los tipos de error ni les dé el mismo efecto, así como lo hace la regulación jurídica en general. No me he detenido en los criterios de selección de los errores relevantes, porque ahí tendría que, volver a quizás presupuestos o fundamentos de un conjunto regulatorio específico, ¿no? Que sea relevante seguramente va a depender, como lo decía al final, cayéndose de la presentación, pero de cuál sea la finalidad última o la finalidad del proceso. Bueno, aquí hay toda una discusión también en materia procesal si es simplemente la resolución del conflicto. Otros dicen no, eso no se puede decir, sino que la aplicación correcta de la ley, como si todo fueran cosas, diría yo, incompatibles, cuando en verdad me parece que son al menos dos reflexiones o dos puntos de vista que aportan algo al diseño recursivo. Entonces, pero yo creo que es lo tengo apuntado, yo creo que es una cuestión relevante determinar cuál es el criterio que usa el legislador para seleccionar errores y hacerlo inductivamente, ¿no? O sea, hacerlo a partir de un diseño, diría yo, procesal concreto. Sobre la conveniencia o no de que se soporten errores en sentencias absolutorias penales, yo creo que efectivamente esto es una discusión, ¿no? Es decir, si existe, y esto lo ligas tú con el derecho a obtener una resolución de fondo acorde con los hechos, ¿no? Respecto a esta última cuestión, en primer lugar, yo diría que ese derecho a obtener una resolución conforme con los hechos como realmente ocurrieron se relaciona íntimamente
con lo que se suele entender por aplicación correcta del derecho, en el sentido de que si no hay ningún tipo de mecanismo que garantice a lo menos mínimamente que los hechos que se dan por acreditados forman parte del supuesto de hecho de la norma, vale decir que hay algún tipo, aunque no exclusivo, de fin epistémico o de búsqueda de la verdad preferente de todo proceso judicial, ¿no? En ese sentido, esto estaría vinculado, más que a un derecho a obtener la resolución de a fondo de acuerdo con los hechos, a la noción misma, diría yo, de jurisdicción o de aplicación del derecho. No sé si estoy evadiendo la pregunta o no. Y con respecto a lo que tú señalas, a la sobrevaloración de la inmediación como argumento para decir, mire, en realidad no se pueden revisar las sentencias absolutorias en materia penal, porque en realidad el juez revisor no tiene acceso a los hechos, cuando se ha cometido o se invoca un error de hecho en las mismas. Yo diría que también la inmediación está sobrevalorada en la misma dirección que creo que tú y Daniela señalaban ayer, ¿no? Aquí depende básicamente de una decisión que, digamos, haga un balance entre los distintos valores en juego, ¿no? Libertad, inocencia, etcétera, versus tener una aplicación incorrecta de los hechos, ¿no? Perdona si no respondí todo. Daniela, sí, esta cuestión de que la distinción más importante es el error improcedendo e injudicando, yo diría que hay que en principio empezar a desarticularla, porque no se entiende muy bien. A veces se hace referencia a un error en la actividad y en la decisión final, a veces se hace referencia a la infracción a leyes de forma y a leyes de fondo. Entonces yo creo que todas estas distinciones, algunas de las cuales tienen sustento normativo, no sé si aporta tanto un criterio de análisis del error judicial en este sentido, ¿no? Efectivamente, no sé, por ejemplo, nuestra casación en la forma y en el fondo hace alguna alusión a que, bueno, que unas son vulneración de normas formales y otras son vulneraciones de derecho sustantivo, ¿no? Errónea aplicación del derecho, etcétera. Pero yo diría que no ilumina un catálogo más preciso de los tipos de errores. Efectivamente, claro, el error en la competencia me estaba refiriendo más bien a, claro, efectivamente ese no es un error en la premisa normativa, uno incluso podría pensar que si falla ultra petita, que era uno de los, yo no lo dije acá, ¿no? Pero estaba pensando, sí, creo que lo dije, estaba pensando en ese tipo de error, o un error de congruencia. Claro, quizás podríamos pensar que no se produce ahí, sino que se produciría más bien en la decisión, vale decir, pero algo tendrá que decir la premisa normativa, no se produce, si uno dice premisa normativa, premisa fáctica y conclusión, y lo elabora así tipo silogismo, quizás es otro lugar. Lo voy a pensar, lo tengo anotado. Y lo mismo que, bueno, algo relacionado con esto sobre las categorías, decía Jonathan, ¿sirve o no la distinción entre error de hecho y de derecho? No estoy segura, me parece que es más atractiva la formulación en la premisa fáctica y normativa con todas las precisiones que ustedes dos me hicieron, pero uno no puede desconocer que este es el uso. O sea, los juristas hablamos con error de hecho y de error de derecho, el legislador habla con con esta formulación error de hecho y de error de derecho, los jueces hablan en esta misma jerga. Ahora, sin perjuicio de ello, hay ciertas dudas. Yo lo dije a propósito del error en la calificación jurídica, ¿no? Si esto es o no un error de hecho o un error de derecho en la formulación de una u otra premisa. Sí, todas estas categorías admiten una revisión y yo diría que son simplemente una guía para poder identificar más claramente el fundamento de un mecanismo impugnatorio. Estoy hablando como procesalista para los que me conocían en mi versión de teórica del derecho, mecanismo impugnatorio y todas estas cosas que, bueno. Y
mí, con respecto a si la definición del derecho al recurso varía con mi noción de error, y que si el derecho al la definición de recurso podría transformarse en una impugnación de decisiones y no de sentencias. Claro, si es tan amplio podría llegar a ser así. Yo arbitrariamente me refería a la sentencia definitiva, ¿no?, para esta exposición, pero uno podría pensar en mecanismos intermedios de impugnación que todos los sistemas contemplan y que algunos otros repudian, ¿no? Hay otros sistemas jurídicos que dicen no debiese haber ninguna revisión intermedia, la revisión debiese ser con muchas condiciones solo de la sentencia definitiva. Y respecto a lo que dice el profesor Duce, que además me da un poco de vergüenza porque él ha escrito y ha trabajado mucho sobre estos temas, entonces yo en parte por su presencia aquí lo dejé para el final. Sí, no hay un derecho tut court al recurso en materia civil, y yo también diría no debe haber. En eso estoy de acuerdo. Con respecto a la cláusula de debido proceso versus lo que dice el 19 número 3, yo solamente querría decir lo siguiente. Yo no sé si el problema se produce por la cláusula o por la literalidad del 19 número 3, inciso 6, o por el abuso de la expresión debido proceso. No estoy segura cuál es la relación de ajuste entre estas dos cuestiones. Y lo digo porque, no sé si ustedes han leído, pero hay 2 artículos sobre tutela judicial efectiva, debido proceso, uno que es de un ministro del Tribunal Constitucional con otro profesor, otro que es del profesor Bordalí, donde lo que hacen es mapear los sentidos y los subderechos que estarían contenidos en el debido proceso. Hay otro del profesor Navarro Beltrán, hay otro del profesor Nogueira. Bueno, todos estos lo único que hacen es demostrar la enorme confusión que existe. Entonces, algunos listan, por ejemplo, derecho a la sentencia motivada, que era algo que se decía ayer, como una garantía del debido proceso. Otros dicen, no, esto es una garantía de la tutela judicial efectiva. Otros dicen, no, el debido proceso está contenido en la tutela judicial efectiva. Entonces, hay un desorden y después una multiplicación de derechos que yo diría no tienen nada que ver con lo que se quería proteger ahí. Ahora, efectivamente, tienes razón en que puede haber una lectura formalista de la cláusula legalmente tramitado que uno piense que simplemente se refiere a respeto de cuestiones de forma, pero eso es un defecto de interpretación, digamos, y efectivamente se puede haber producido. Pero legalmente tramitado no quiere decir respetando solamente leyes, si se admite la distinción, que yo creo que no, pero son leyes procesales, ¿no?, adjetivas, sino que también hace relación a leyes sustantivas. Si la presunción de inocencia es o no una categoría de estas dos normas, por ejemplo, adjetivo, sustantivo, bueno, ahí da para largo. Aquí hay una especialista que es Mercedes Fernández sobre esto, hay otro especialista que lo ha visto, que es Daniel González, y que Jonathan también, todos han escrito sobre esto, tú mismo. Entonces eso no voy a hablar, pero quiero decir que estos efectos más perjudiciales no se puede derivar de una mala comprensión de una disposición, ¿ya?, por una comunidad determinada, que ella no vaya a ser más eficaz en la determinación de los elementos del debido proceso, ¿no?, si es bien comprendida. O sea, lo que ha pasado uno no puede derivar, bueno, debemos abandonar esa expresión, quizás debemos revisitarla para decir, ¿no?, que dentro de ese procedimiento legalmente tramitado, que a su vez fue en cumplimiento del mandato del legislador, ha sido diseñado con garantías de racionalidad y justicia, ¿no?, tiene un cierto valor, ¿no? Yo diría complejidad, extensión y poca claridad le hacen mal a la cláusula del debido proceso. Bien, muchas gracias, profesora Carbonell. Está a la vista que es muy interesante el tema de los recursos, de las garantías fundamentales. Hacemos, ¿no? Ya, vamos a hacer una modificación. Sí. Bien, antes de pasar al break y el receso para seguir con las dos ponencias que continúan en el programa, vamos a invitar a los profesores
al profesor Letelier, al profesor Cordero, al profesor Valenzuela, por favor, para que pasen adelante. Y vamos a invitar a María Paz Olavarría, por favor, para que pase al escenario y le haga entrega de unos pequeños obsequios que la organización ha dispuesto para que se lleven de recuerdo de esta jornada. Por favor. Sí, 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 acá, no, acá porque después digamos, y si se van ubicando hacia allá, por favor. Bien. Seguidamente quisiera invitar a la profesora Catino, a la profesora Carbonell y a la profesora Mercedes Fernández, por favor. Y en ese sentido invitar a don Erwin Neumann, defensor regional, si por favor le puede hacer entrega de sus respectivos recuerdos de estas quintas jornadas. También queremos invitar al profesor Navas, al profesor Fierro, al profesor Avilés, por favor, para que pasen. Y en este sentido, invitar a Mónica Saavedra, si por favor le puede hacer entrega del recuerdo de las quintas jornadas. Y finalmente quisiéramos invitar a los profesores Duches, el profesor Duche, no, o sea, se ve como múltiple, pero no lo es. Y al profesor González, por favor. Si pueden, invitar a María Loreto Yáñez si le puede hacer la entrega de su recuerdo. Bien. Bien, aprovechando que sí, que tenemos a los profesores en el escenario, les voy a reiterar nuevamente nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta quinta versión de las jornadas chilotas de derecho y obviamente invitarlos, ¿no es cierto?, a que nos puedan acompañar a las próximas si es que nosotros los invitamos. No, gracias. Sí, que nos digan que sí. Sí, que nos digan que sí. Sí. Sí, a excepción del profesor Duche, que tiene exclusividad con nosotros hasta el año 2022. En un convenio que firmamos el año pasado. Así que muchas gracias. Y luego de las fotografías de rigor, los profesores que tienen sus libros afuera también están firmando sus respectivos libros y dedicándolos a aquellos que los hayan adquirido. Esos son originales y no los que tienen fotocopiados. Así que muchas gracias y vamos al descanso. Volvemos en 15 minutos.